¿Qué tal, mis queridos hermanos? Aquí estamos una vez más con ustedes, muy agradecidos con Dios, porque su amor se manifiesta cada día. Qué bueno que han hecho planes para hacer el espacio para seguir esta transmisión. Nosotros consideramos que es una transmisión que trae recursos sencillos pero muy útiles para el desarrollo y el desempeño de las funciones como líderes de grupos pequeños, directores de escuela sabática, alguna función que desarrolla en la iglesia. El día de hoy vamos a continuar con el esquema del repaso de la lección de la escuela sabática. Y el título de esta semana se llama Compartir la misión de Dios. Es un tema muy apasionante para la iglesia. Es un tema de moda. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, los últimos días de la historia de la humanidad, es un tema sumamente relevante que Dios por medio de su Santo Espíritu lo ha traído a la iglesia para que muchos podamos ser tocados por el Espíritu Santo y seamos movidos a la acción. Esta mañana está con nosotros aquí en la sala de estudios un hombre muy querido por la iglesia y aparte pues muy conocido, el pastor Alejandro Castillo. Me refiero al pastor Alejandro Castillo, que en los últimos años él ha estado al frente de un programa muy, pero muy especial y muy relevante para la iglesia, el Mayordomo Fiel. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién no se va a acordar de esto, verdad? Y hoy tenemos la alegría y la oportunidad y el privilegio de tenerlo con nosotros. Le damos una bienvenida, Pastor Castillo. Qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias, Pastor Felipe. Gracias por la invitación. Aquí estamos para, juntos con los líderes de grupos pequeños, sacar algunas herramientas importantes para la lección de esta semana. Claro que sí, Pastor. Muchas gracias. Así que vamos entonces, como siempre, a orar. Vamos a inclinar la cabeza y oramos. Nuestro Dios y Padre, te invitamos para que nos acompañes y que todo lo que hemos planeado, lo que hemos pensado, lo que hemos preparado, nos lo recuerdes para que podamos alcanzar el propósito de esta reunión. Por favor, con tu siervo, el Pastor Castillo, en la presentación del esqueleto de la escuela sabática de esta semana. Oramos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el tema general que hemos estado desarrollando durante este trimestre es la misión de Dios, tu misión. Y hemos venido avanzando de tal manera que hoy, entonces, el título es Compartir la misión de Dios. Y bueno, aquí el pastor Alejandro Castillo nos va a hablar un poquito de la introducción de esta semana. Pastor Castillo, platíquenos un poquito, por favor. Sí, Pastor, miren, estimados líderes, durante esta semana vamos a conocer una vista misionera especial por parte de un personaje conocido que es Abraham. Y yo no sé, este autor de esta lección, he aprendido durante el repaso de esta lección que él tiene unas enseñanzas, por lo menos 3, que tenemos que realzar para que les sirva a ustedes como recurso para el repaso de la lección con sus alumnos en la escuela sabática. Y pastor, no sé si usted se da cuenta que Abraham, Dios lo saca en el capítulo 12 y lo lleva, dice, sal de tu tierra y tu parentela, y lo manda a lugares que pues él nunca había visto. Y lo manda a lugares, pastor, donde el Dios verdadero no era conocido. Lo manda a idólatras, a gente mala. Sin embargo, Abraham sale bajo una misión especial. No sé qué pensaría usted, pero salir de tu casa así nada más sin que te digan a dónde vas, pues no está tan fácil, pastor. Correcto, pastor, de acuerdo completamente. Es un desafío porque uno está en su estado de confort, uno aprende a vivir en ese ambiente y de repente Dios se te aparece y te dice, deja Ur y vete para cumplir la misión. Entonces, yo aprendí, es uno de los puntos, que salir cuando Dios nos llama, nos quita de ese confort que tenemos y nos lleva para hacer un trabajo especial misionero con la gente que no conocía a Dios. Y por lo menos Abraham, pastor, utilizó 3 herramientas. Es lo que quisiéramos que nuestros líderes tengan presente siempre. 3 herramientas que él usó para poder dar el mensaje. La primera de ellas, pastor, es la hospitalidad. Y la verdad, pastor, no sé,
Hoy en día se ha perdido eso, no sé. Antes en la casa de su servidor llegaban los pastores, se quedaban, llegaban los reportores, se quedaban. Así era antes, ¿no? Hoy en día, no sé cómo ha visto usted la hospitalidad en la iglesia, pastor. Sí, tiene usted muchísima razón, Pastor Castillo, porque igual así como en la experiencia de usted, yo recuerdo mi infancia. La casa de mis padres, casa de ustedes, era mi casa, el lugar donde llegaban los pastores, los maestros de los colegios, los colportores, y allí los asistíamos. En los últimos años, es verdad, ha cambiado. Por supuesto, nos acordamos de lo que la palabra de Dios dice, que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y yo creo que este es un punto muy fundamental, pero aún con eso es una cualidad bíblica y que la iglesia la practicó, los patriarcas, los apóstoles lo practicaron y hoy yo creo que tiene enseñanzas importantes de trascendencia para nosotros como iglesia. Porque justamente, pastor, en la temática que estamos viendo, la palabra de Dios nos enseña cómo Abraham estaba a la puerta de su tienda, ¿verdad? En el contexto de la lección de esta semana y cómo de repente vio a los forasteros que venían. Y usted, pastor, hace mucho bien en hacer énfasis en el primer punto que está resaltando, la primera cualidad, la hospitalidad. Yo pensaba, pastor, que hospitalidad solo se refería a dar hospedaje, pero he aprendido esta semana que no es solo el hospedaje, sino que hospitalidad tiene que ver con ayudar a tu prójimo amablemente, también tiene que ver con asistencia, tiene que ver con atención a las personas que tienes a tu alrededor. Cuando Abraham, yo no sé, yo quiero imaginar, mediodía, el sol está caliente y él en lugar de estar en su confort de su casa o bajo de un árbol en la sombra, él está al frente de su tienda. Dice, tienda no es una casa como hoy conocemos, es una tienda de tela y él está parado ahí esperando a ver quién viene en el camino para poder ayudar. Y eso me hace pensar que eso es un punto importante para nosotros realzar como líderes en la escuela sabática, que nosotros no tenemos que esperar que la gente nos busque, sino que nosotros debemos de buscar a esa gente. Es un punto muy importante. Y no lo tenemos que conocer porque él tampoco los conocía. Simplemente él, cuando los vio, se fue a ayudar. Ni sabía a quién iba a ayudar, pero él se dedicó a ayudar a su prójimo. ¿Cómo ve usted? Excelente, me parece muy bien la explicación, pastor, porque normalmente nosotros escuchamos la palabra hospitalidad, inmediatamente pensamos en abrir las puertas, pensar en una habitación y atenderlos. Y la connotación de hospitalidad no es solamente eso, sino que abarca un poquito más, ¿verdad? Como lo que usted ha comentado. Y fíjese, bien, me parece muy bien. Yo digo que la iglesia adventista a veces quizás estamos en pañales, pastor, todavía en esta área. Pero aún ya empezamos a reaccionar. Estuve en la iglesia de Colosio, aquí en Playa del Carmen, y ahí los hermanos durante toda la semana le dan de comer a la gente que llega. Ahí llegan menesterosos, pordioseros, podemos decir, gente necesitada, alcohólicos, llegan ahí a comer todos los días su comida caliente. Y a través de eso los hermanos les hablan de Cristo, les reparten alguna literatura. También vi el caso de los refugiados, pastor. Hoy tenemos varios refugiados e inmigrantes también que cruzan la República Mexicana. Y una manera de dar el evangelio es ayudarlos. En Tenosique, pastor, en la central de Tenosique, la iglesia central, ahí vi también que los hermanos, los sábados cuando llegan los migrantes, especialmente a escuchar la palabra, después les dan comida para que ellos se alimenten durante ese día. Y todos los demás días ellos procuran tener siempre algo para darle, porque hay mucho migrante que pasa por esa zona. Hondureños, llegan también haitianos de otras nacionalidades, guatemaltecos. Pero ayudar al prójimo, como lo hizo Abraham, en el trato de la hospitalidad. Excelente, pastor, muy bien, gracias. Y es verdad, hermanos, tenemos evidencias de que en muchos lugares la iglesia, por supuesto, estamos hablando de nuestra unión, la iglesia está practicando la hospitalidad en el sentido bíblico, ¿verdad? Así que vamos entonces, ¿qué le parece, pastor, si hablamos de otra cualidad, ¿verdad? Hablamos de otra cualidad que también es muy sobresaliente en el estudio que estamos desarrollando esta semana, una cualidad del patriarca Abraham. Sí,
el amor por la gente, pastor. La oración intercesora es otra herramienta que Abraham usó, mis estimados líderes, para que pudiera ganar a otras personas. La herramienta de la oración intercesora. Yo siempre digo, ¿por qué tenía que hablar Abraham tanto para decir 50, 45, 30, 20, 10? Hasta ahí la dejó y termina el capítulo 18. Cuando dice Dios que al 10 ya el Señor ya lo dejó, terminó de hablar a Abraham y lo dejó y siguió su camino, porque iba a destrucción de Sodoma y Gomorra. Ustedes y yo conocemos que Abraham, en esta manera que él hizo eso, estaba intercediendo para que no sea el pueblo destruido. Que él conocía al pueblo, lo conocía. ¿Se acuerda, pastor, que una vez hubo una guerra que se llevaron a Lot, los reyes del valle, y después regresa Abraham con su gente, ataca, regresa y trae otra vez de vuelta a Lot y su familia? Entonces, él conocía que era Sodoma y Gomorra. Sin embargo, sabía que eran malos, pero él intercedió. Y eso es lo que hay que hacer con la gente, mis estimados líderes. No los conocemos, pero debemos siempre interceder a través de oraciones especiales, dándolos estudios, ayudándolos. Pero la oración intercesora, según dice la Biblia, tiene mucho poder. Claro, pastor, y aquí hay algo interesante que me gustaría que comentara un poquito, porque a estas alturas ya Abraham se había percatado de que era el mismo Dios que venía para realizar un juicio en Sodoma y Gomorra. Así es. O sea, y a pesar de que Abraham ya sabía, todavía hizo una intercesión a favor. Y Abraham sabía la maldad que existía en Sodoma. Pero por eso me gusta ese punto que usted está destacando, el amor hacia el prójimo. Porque Abraham no podía negar que Dios estuviera siendo injusto, porque Dios es justo, porque Dios es bueno y misericordioso. Pero la misericordia de Sodoma y Gomorra ya había rebasado el límite, ¿verdad? Pero a pesar de eso, ¿qué hizo Abraham? Y es que para hacer esto es que tienes que tener a Dios, porque todavía en su amor hizo oraciones en favor y de misericordia por Sodoma y Gomorra. Amén. Y la última, pastor, para ir concluyendo esto, estamos hablando de la sumisión de la voluntad de Abraham a Dios. Él, saliendo de su tierra y de su parentela, él ya sabía que tenía que cumplir una misión. Y él se dejó llevar por Dios en todos los acontecimientos. Hasta tuvo la oportunidad, Abraham, no solo de testificar a los reyes de alrededor, sino a los pueblos enteros. Y para mí esto es importante, que una persona, cuando acepta a Jesús, mis estimados líderes, esté sumiso a la voluntad de Dios. Él ni sabía qué personas le iba a dar el evangelio, pero Dios se las trajo, de una de otra manera, Dios las trajo. Y con esto quisiera yo concluir en esta parte, pastor. Dios tiene desafíos para nosotros hoy en día. No sabemos a quién debemos dar el evangelio, pero si nosotros oramos por ellos, amamos a las personas, vamos a apoyarles y aparte sumimos o no sumimos, está mal dicha la palabra, pastor. Nuestra sumisión de nuestra voluntad a Dios debe de llevarse a cabo constantemente para que Él nos guíe. Y eso es lo que queremos que nosotros, como miembros de iglesia, entendamos que debemos estar nuestra voluntad sumisa y guiada a lo que Dios diga para predicar el evangelio. Eso es lo que concluye esta lección. Eso es lo importante que encontré, pastor, durante esta semana. Muchísimas gracias, pastor Castillo, porque queda bien claro para nosotros los líderes de grupos pequeños, directores de escuela sabática, que el dueño de la misión es Dios, que Dios la ha compartido con la iglesia y que durante esta semana el título Compartir la misión de Dios involucra 3 aspectos importantes que el pastor Castillo enfatizó. Número 1, la hospitalidad. Tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que parte de compartir la misión de Dios es la hospitalidad en su sentido general. Número 2, realizar amor por el prójimo, un amor que nos lleve a realizar oraciones intercesoras a favor del prójimo. Y número 3, sumisión a la voluntad de Dios para que siempre el Espíritu de Dios nos pueda dirigir para cumplir su misión. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Como empezamos con una oración, voy a pedir al pastor Castillo que termine con una oración. Claro que sí, con gusto. Querido Padre Celestial, queremos pedirte, por favor, que bendigas a nuestros líderes, que les ayudes a hacer tu voluntad,
que puedan ellos enseñar ante tu pueblo y los puedan, Señor, hacer crecer en el conocimiento y en el amor por ti. Bendice, por favor, a cada uno de nosotros. Lo pedimos todo en Jesús. Amén. Y amén. Queridos hermanos, agradecemos la presencia del pastor Castillo. Pastor, Gracias. 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 Igual nos despedimos de ustedes y nos vemos la próxima semana. Que Dios esté con ustedes.